Bienvenidas y bienvenidos a Escritoras Ocultas, Mujeres en el Periodismo Cultural y la Escritura del Arte en Colombia. Somos Isabel Cristina Díaz, Paula Matiz, Lorena Molina y Dana Camacho. Escritoras Ocultas recupera y analiza la contribución de la prensa escrita en Bogotá realizada por mujeres intelectuales de las décadas de 1920 a 1970. Ejercer públicamente el oficio de la escritura sobre arte en estos años significaba ocupar espacios físicos y simbólicos asignados exclusivamente a los hombres. El reconocimiento alcanzado por su trabajo les permitirá ser protagonistas de una escritura producto del diálogo directo con obras, artistas, actores culturales, temas y debates significativos del campo cultural de la época. Con el tiempo, sus nombres y aportes permanecieron ocultos en medio de citas de pie de página. Aquí son el objeto central de estudio. María Victoria Aramendía, crítica a la crítica de arte. María Victoria Aramendía nació el 16 de septiembre de 1926 en una ciudad llamada Irún, en España, y fue conocida acá en Colombia como la Dama del Arte o María Victoria Maravillosa. Fue pintora y fue crítica de arte en Colombia y murió el 30 de diciembre del 2014 en Medellín. María Victoria Aramendía viene de una familia bastante prestante en España y cursó sus estudios en la Escuela de Artes y Oficios de su ciudad natal. Luego se trasladó a Francia y allí obtuvo una beca para continuar su formación en artes plásticas. Va a exponer en Madrid en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1950 y en la primera Bienal Hispanoamericana de Bellas Artes de 1951. También expone en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid del año 52 y no le va para nada mal, recibe muy buenas críticas, especialmente de José Camón Aznar y de Ramón Faraldo. En 1953 se va a trasladar a Colombia, se establece aquí en Bogotá inicialmente y su trabajo artístico se va a basar en retratar a varios políticos y personajes de la vida pública del país, con los cuales además tuvo una relación bastante directa y estrecha. Ella va a ejercer como directora de la Fundación para el Museo de Santa Clara, la fundación que maneja este museo antes de que pase a ser parte del Instituto Colombiano de Cultura, y fue presidenta de la Asociación Nacional de Museos, una asociación de la naciente museología para aquella época. Va a ser también profesora de la Universidad de los Andes y de la Javeriana y va a ser una de las promotoras en la creación de los departamentos de arte. Estuvo 17 años a cargo de una columna publicada en el periódico El Tiempo denominada Notas de Arte y por eso es una de nuestras mujeres periodistas en esta investigación. Esta columna de Notas de Arte se ubicó en las páginas editoriales y fue nombrada corresponsal cultural, dado que ella estuvo viajando y viviendo en el exterior en varias oportunidades. En el año 93 se traslada y se radica permanentemente en Medellín. Luego de ser víctima de un robo a su vivienda, ella también es coleccionista de arte, entonces sufre un robo de su colección o de parte de su colección, la que la lleva a trasladarse a Medellín, donde va a culminar su vida. Hablar de María Victoria Aramendía es complejo porque su escritura, precisamente lo que acabas de decir, 17 años, es mucha escritura. No es posible determinar claramente la periodicidad de esa columna porque a veces es semanal, pero de un momento a otro nos damos cuenta que solamente hay una mensualmente. Sin embargo, lo que nos interesaba es precisamente porque ella ejerció la función de crítica. Además que también luego nos dimos cuenta, tuvimos acceso al carnet, a una fotografía del carnet en la que el periódico El Tiempo
la acredita como crítica del periódico El Tiempo. Esa idea de que te acreditaban para ese momento, cosa que ya de ninguna manera existe. ¿Por qué escoger dos textos? Ahorita vamos a presentar dos textos de esta autora. Nos interesa mucho precisamente que esa función que ejerce de hacer crítica del arte en Colombia, en un momento histórico donde quien determina cómo se hace la crítica es sobre todo Marta Traba. No fue la única crítica, al tiempo con Marta Traba hay otros, sobre todo hombres que están ejerciendo este oficio de crítica, pero nos llama la atención que una mujer desde esas notas editoriales, desde esas páginas editoriales también lo esté haciendo. Nos interesa una noción ampliada de crítica, entendida como un discurso público sobre algún aspecto del mundo del arte, con una función específica a nivel social y también que siempre va articulada con el momento sociocultural dado. Preguntarnos por la crítica a la crítica de arte tiene que ver precisamente con eso. Una pregunta rodea como nuestra lectura muy atenta de los escritos de María Victoria Aramendía, y es precisamente qué hace que en una época, en un contexto específico, se legitime o no la crítica que se escribe. ¿Qué hace? ¿Cuál es esa función del contexto para que sea aceptada socialmente o, por el contrario, pase a la historia de esta manera, como si no la reconociéramos, como si no hubiera habido un valor en lo que ella estaba diciendo en ese momento? Para este capítulo, entonces, hemos elegido dos artículos, uno que a propósito tiene todo que ver con escribir a favor de un artista, para compararlo con el siguiente artículo en contra de las obras de arte que en ese momento está viendo. Trayectoria de un escultor colombiano, Rómulo Rosso, frente a la piedra de Yucatán. 16 años de trabajo, de lucha, de desfallecimientos, de esperanza. Sobre una glorieta de 59 metros de diámetro se yergue el monumento Yucatán. Por María Victoria Aramendía, para Lecturas Dominicales, 19 de septiembre de 1965. En el Museo Nacional se hallan dos obras de Rómulo Rosso, un llamador cuidadosamente cincelado y una pequeña figura, homenaje a la Madre Dolorosa en actitud de supremo dolor. Ambas llevan impresa la garra del artista genial. En casa de don José Lloreda descuella otra magnífica obra, y estos tres aislados trabajos llaman poderosamente la atención, como si el conjunto que les rodea fuera simple recuadro que destacara limpiamente las limitadas posibilidades del escultor. Una conversación con su hija, de paso por Bogotá, ha revivido el recuerdo de su padre y aportado datos que, si bien conocidos por mucha gente, son ignorados por la gran parte de los colombianos. Con certero juicio, la directora del Museo Nacional, doña Teresa Cuervo, indicó la idea de organizar una exposición homenaje al escultor, a continuación de la que en México se prepara para el próximo año, y lo conveniente de que parte de la obra de Rómulo Rosso se quedara en Colombia, en el Museo Nacional, como de escultor colombiano y una de las glorias americanas. Artista formado fuera de Colombia, radicado en México, donde su obra se admira, donde se veneró el artista y se venera su memoria. Su arte estuvo íntimamente vinculado a su tierra, porque amando a Colombia como la amó, se recreó sin duda en cada uno de sus triunfos como homenaje al país en que nació. Claro está que el artista no tiene nacionalidad, porque siendo su arte testimonio del pueblo que le vio nacer, su creación se vincula de inmediato al mundo del arte, sin fronteras, y ese arte universaliza y engrandece a un país, sin que por ello deje de ser exponente de los valores espirituales de ese pueblo. Solo un pintor español pudo haber pintado las Meninas, y de la pluma de un español hubiera de salir el Quijote o la vida es sueño. Pero no existen ejemplos más universalmente eternos que esto, al igual que Miguel Ángel, siendo el escultor italiano característico del Renacimiento, abrazó gigantescamente universalidad en arte de todos los tiempos. De padre italiano y madre colombiana, nacido en Bogotá, fue América quien se impuso en la obra de Rosso, con raíces poderosas, apegadas al alma atávica del artista. Y así, formado artísticamente en Europa, discípulo de Victorio Macho en España, de Voltaire en París y de sus obras más afines con estos artistas, ni en los rasgos más estilizados donde pudiera advertirse la influencia de Victorio Macho, deja de surgir apretado, rígido, el espíritu americano, haciendo que las formas esculturales se hagan arquitectónicas, esqueleto inamovible donde se asienta el recóndito pasado y el infinito e imprevisible futuro de un continente. De 1923, fecha de su salida a Colombia, a 1931, en la que llega a México, son años de estudio, de formación, de subordinarse en la forma cuando contribuye a la ordenación disciplinada de su arte.
con un sentido decorativo sorprendente. Su escultura en esa época queda indeleblemente marcada con el sello personalísimo que la distinguirá a lo largo de su obra. Este decorativismo, asentado en el exterior del arte americano, queda incorporado a las formas estilizadas de la escultura de Rosso de tal manera que, invirtiendo los valores, permanece la estilización formal, impregnada de elementos decorativos que trascienden a la superficie, a la manera de juego de luces invisibles e inmateriales, pero preñadas de espiritualidad, de fuerza contenida, de plenitud, que responde al aparente antagonismo de concreción e infinito, pero realizados en cósmica autenticidad. Es precisamente en el Pabellón de Colombia, en Sevilla, en la Exposición Internacional de 1929, donde nació, inadvertidamente para el artista, el primer germen que habría de culminar en su extraordinario monumento a la patria en Yucatán. Impresionado en Sevilla por su obra, el arquitecto yucateco Amabilis lo buscó en 1942 y juntos realizaron la gigantesca obra. 16 años de trabajo, de lucha, de desfallecimientos, de esperanza. Sobre una glorieta de 59 metros de diámetro se yergue el monumento, con más de 370 figuras de tamaño natural entrelazadas con símbolos, ejecutando en talla directa sobre piedra rosada procedente de la cantera de Ticul. En su grandiosidad, este monumento a la patria es, de hecho, un monumento a América. Aptas las formas para simbolizar infinitos, se detienen a la entrada del cosmos, resolviendo en la conciencia de su creador la referencia múltiple y eterna del hombre, cuya misión es surgir las fuerzas físicas que lo mantienen, en perenne vitalidad para realizar la historia y justificación de su paso por la tierra. Aliento excepcional, cima de esfuerzo erigida en el acantilado asomado a las rompientes del tiempo, se aunan a esta obra, en escueto relieve sobre la piedra, armoniosamente delineada, los elementos plenos del misterio que se enlazan armónicamente en el arte por encima de todo análisis crítico. Rómulo Rosso amó al pueblo yucateco y fue correspondido por él. Su recuerdo, vivo, es un símbolo para los yucatecos. A su lado y durante la realización del monumento, formó escultores que le ayudaron y secundaron en su empresa. Profesor de escultura de la Universidad de México, han salido orientadas por él grandes figuras de la Escuela Nacional de Artes Plásticas a la que dio todo su aliento. La serie de maternidades a su arribo a México son homenaje a la madre en cuanto sea alumbramiento del ser y de la idea. Su monumento a la patria es la culminación de este tema. Analogía formal cuya fuerza viva, latente en el alma del artista, que lo plasma de modo absoluto, con unción religiosa aposentada en templo erigido triunfalmente en el monumento yucateco. El hombre en cuclillas inclinado sobre sí mismo, reclinado en su ineludible dolor y que Rosso tituló El Pensamiento, cuyo original se encuentra en Bolivia, es una figura que, reproducida en todos los tamaños, ha recorrido el mundo y su popularidad es tal que, reconocida la imagen, no tiene país propio ni autor, por cuanto la patria es cualquier lugar de América y su autor, el hombre americano identificado con el personaje. Como todo gran artista, sus modelos se cuajan en líneas, en actitudes que describen órbitas adscritas a leyes universales, fuera del tiempo y desligadas del lugar en que fueron creados. Al margen de la inspiración personal que podría condicionar su creación a subordinación de raza, está lo absoluto que afronta el eterno problema del arte solucionado con la mágica inspiración del artista. Dejó su vida en el monumento y ha muerto, joven aún, el 17 de agosto de 1964. En el aniversario de su muerte, su obra entra a ser juzgada por el tiempo y solo su espíritu se aparece trazado en las líneas incisivas y poderosas de su obra. Compenetrado con la naturaleza, sus últimos años fueron en postrarse reverente o ingenio ante la maravilla simple de una flor o el vuelo de un pájaro. El rumor inaludible del campo se imprimió alma y surgieron añorantes y melancólicos los bambucos cantados por conjuntos o grabados en discos que se oyen en México. Hombre sencillo, trabajador infatigable, artista extraordinario, Colombia puede enorgullecerse de contarlo entre sus hijos y la sugerencia de Teresa Cuervo es, desde todo punto de vista, llamada a considerarse como acto trascendente para el enriquecimiento del patrimonio artístico colombiano.
La crítica que hace María Victoria Aramendía sobre la obra de Rómulo Rosso está cargada de adjetivos calificativos que engrandecen, ¿no? Precisamente que si bien está señalando que su obra va a ser juzgada por el tiempo, ella está contribuyendo a la manera como ese tiempo la va a juzgar. Menciona la idea de aliento excepcional, rompientes del tiempo, la idea de un trabajador comprometido con su oficio, ese sello personalísimo, la idea de una cósmica autenticidad, la insistencia en un arte que universaliza y que engrandece al país. Esa relación y precisamente este comentario extenso que hace María Victoria sobre la obra de Rómulo Rosso en esos grandes términos de historia universal. No es solamente lo que le da al país, sino lo que le da a la historia universal del arte en cuanto aporte. Ahora, esta escritura tan cargada positivamente en esos adjetivos, que resulta en medio de todo literaria, poética y hasta deliciosa en el sentido de cómo utiliza el lenguaje, pues no siempre es así. Cuando a ella no le favorece un artista, un conjunto de artistas o un evento, va a utilizar esta misma forma de escritura, pero en un sentido contrario. Para ejemplificar esta situación, nos vamos a permitir otra lectura, en este caso de un artículo que sale para el Salón Nacional de Artistas. Notas de arte. Panorama del 18º Salón, Primera Visión. Por María Victoria Aramendía, para el periódico El Tiempo, octubre 16 de 1966. Admitamos que el arte se manifiesta como símbolo de la cultura de un país y deduciremos que en un Salón Nacional de Arte puede escribirse una página importante de esa cultura. Una relación de significado y signo tendría que imperar en este caso, en este 18º Salón de Artistas Nacionales, ausente infortunadamente casi en su totalidad. El salón en su conjunto es francamente malo, una carencia de personalidad, un abandono de elementales valores estéticos se extienden por las salas, y nos preguntamos si entre las obras rechazadas no se habrán deslizado algunas que harían mejor papel que muchas de las expuestas. Faltan nombres, ni mejores ni peores que muchos de los representados, y a los nombres corresponden las obras. Indudablemente, el primer premio de pintura adjudicado a Obregón se daba fácilmente por hecho, porque la superioridad del cuadro sobre el resto resulta manifiesta. Sin embargo, al entrar en el salón, El Ícaro y las avispas se apareció no quizás como la obra más lograda de este artista, pero a la salida fue su contemplación como un descanso, tras el cansancio y desaliento que la vuelta a la sala produce. David Mansur y Augusto Rivera, con obras inferiores a otras conocidas, dos apasionadas abstracciones de Fanny Sanín y una elaborada técnica un tanto causada de Luis Maguín, destacan en la sección de pintura. La burla, el asombro e inclusive el horror que asoma a los ojos de muchos que han contemplado la crucifixión nuclear de Carlos Correa tendrían que manifestarse ante otros pintores si fuera dado a entrar tan de lleno en el motivo como en este cuadro. Lamentablemente, en gente joven se nota un cansancio, un acabamiento en casi todos los cuadros. La falta de oficio es el primordial defecto de la sala y la improvisación solo acarrea fracasos. Obras que serían vistosas como portada de revista ilustrada tratan de adquirir categoría de pintura como arte mayor, pero leyendo algunos títulos llegamos a la conclusión de que seguramente estos autores se rieron de sus obras antes de exponerlas al público. Citaremos dos como ejemplo. Hernando del Villar, con María Tomasa la Resbalosa, sufrió un desmayo cuando el temblor, y María de Cajigas, con Ese nombre no nos gusta, Materire lirelo. Tendríamos que contestar que a nosotros tampoco nos gusta el cuadro que está, como el anterior, entre los que calificamos como portada de revista. Decididamente no entendemos los vaciados pop de Salcedo ni la manzana casi azul de Beatriz Daza, y muy tranquilamente tenemos que confesar que no nos interesa entenderlo. Por otra parte, no son obras para figurar como pintura, ni tampoco como escultura, y no se diga que todos los materiales son buenos para lograr una buena pintura.
Respetando determinados criterios, habría que ponerse de acuerdo para denominar a ciertas manifestaciones artísticas y crear un título nuevo a que describir algunos grupos que se dicen pintura. Pero péguese por donde se quiera, no podemos aceptar jamás que unas rotas vasijas presenten bellezas pegadas sobre un fondo, que medianamente mal pintado y compuesto, blanco y negro, ni que unos estantes blancos de los que emergen vaciados, que el mismo autor considerará sin duda objetos trasnochados, adquieran validez. Se nota un renacimiento, pobre renacimiento, porque se alojen en una estantería. Ni que la felicidad sea cual la concibe Luciano Jaramillo, por no seguir dando nombre, que uno tras otro entran en este deplorable desconcierto. Decididamente Colombia cuenta en este momento con un gran pintor, guste o no lo que pinta, por cuanto es imposible lograrlo todo, y es Obregón. El premio, repetimos, está bien dado, porque una sola pincelada suya produce más agrado, mayor placer estético que casi todo el resto del salón. No se entiende muy bien por qué se escatimó a Mansur el segundo premio y se otorgó una mención. Pero por encima de todo, y lo que más sorprende, es la falta de una conciencia artística nacional. Nada hay esencial, ni que pueda adscribirse a un significado histórico dentro del espíritu del país, ni forma artística, ni ley que concrete y exteriorice una determinada plástica. ¿Podría en realidad adscribirse de inmediato en un certamen internacional a este salón como producto de un país suramericano? No. Seguramente no. No existe fluvio estético que, internacionalizando las obras expuestas en este salón como su sello, su guerra racial, como corresponde a un país de venero artístico, no se transfigura en ese clima que despierta en el espectador efusiones emotivas. Porque honradamente sería interesante saber cuántos de los que elogiaron algunas obras se atreverían a colgarlas en su casa si no llevaran al pie firma que ellos creen de buen gusto exhibir. Pobrísima la sala de escultura, por no decir inexistente. Interesante como estructura de sugerencia arquitectónica, la escultura de Hugo Martínez. Inexplicable la polémica entre Herrán y Ramírez Villamizar. Si era preciso dar un premio, bien dado está. En dibujo, grabado y cerámica están los valores más interesantes del certamen. Muy delicado el retablo de dibujos de Lucy Tejada, de depurada ejecución de alguno de ellos. Más poderosos los dibujos de Alcántara. Seguramente sería difícil para un jurado decidirse entre ambos, pues lo que presenta de incisivo, de atormentado el dibujo de uno, lo equilibra la sensibilidad de la otra. Discreta la cerámica de Roxana Mejía, de directa inspiración precolombina y cuidadosamente tratada. Los pop collage, o como quiera llamarlos Beatriz Daza, que se encuentran en pintura, tendrían mejor lugar en cerámica. No dejan de tener plasticidad los dibujos que presentan esta sección, muy superiores a la obra mencionada. Está Jorge Velandia con un dibujo de muy buena técnica que ha pasado inadvertido, y Grau, capítulo aparte. ¿Qué atractivo puede tener para un pintor serio organizar una serie de motivos trabajosamente recortados y encolados para llegar a la conclusión estúpida de que la duquesa de Alba pudo tentar a San Antonio a través de la obra de Goya? Además, bueno, sería más prudente no dibujar la copia de la de Alba con las estampillas al lado, por elemental propia estimación. Las revistas están llenas de asuntos que encajarían mejor en un tema semejante que los cuadros de Goya, que, la verdad, no sabemos a quién pueden tentar. ¿Puede una obra como la de Goya o un extraordinario retrato saturado de ternura como el de la infanta María Margarita de Velázquez presentarse a tan sucia interpretación? Sería interesante una mesa redonda de psicoanalistas en el salón, porque las conclusiones podrían aparecer más que sorprendentes. Está muy bien Superman en la mente de Álvaro Barrios, pero ¿qué hace Sánchez Coelho con Isabel Clara Eugenia enfrente? Decididamente la pintura española sigue revolucionando al mundo y su acuerdo no puede irse como una atormentadora obsesión de la mente de los pintores, o que tal se llaman, aunque sea solo para manifestarse de modo que nuestro desconocimiento total del psicoanálisis nos impide calificar. Si la creación artística sirve de pretexto para expresar mejor las posibilidades de convicción, para sublimar arrebatos espirituales estéticamente, legitimándose por vida del autor en un mundo superior, hay que visitar este salón para abismarse en la intrascendencia, en la repulsa de que todo cuanto entra de lleno en el mundo del arte se presenta ante nuestros ojos. Consecuencia de la época, algo más, y de profundo análisis. Juventud nos han asegurado, disolución diríamos nosotros. No es una negación del arte moderno más atrevido, esta repulsa nuestra. En Notas de Arte hice comentarios elogiosos de exposiciones de pintura moderna que nos visitaron y también de pintores nacionales. Había un horizonte que explorar, aun cuando, lo confieso, quedarán lugares no comunes a mi manera de sentir el arte en ese horizonte. Pero aquí un vacío total se cierne sobre el conjunto, con las excepciones ya mencionadas, que, aisladas del resto de la obra de cada uno de sus autores, han quedado debilitadas en su presencia individual.
Bueno, la escritura de María Victoria Aramendía es muy interesante por cuanto maneja los adjetivos de una forma grandilocuente. Uh-huh. Tanto si son positivos como son negativos. Exacto. Lo acabamos de ver en esta contraposición de artículos que acabamos de leer. María Victoria Aramendía se concentra mucho más en esta adjetivación del autor y de la obra, pero con un propósito muy concreto, y es que los contextualiza y los ubica, digamos, en un contexto particular. Está preocupada por ubicar al artista en el lugar que para ella merece ocupar, en el caso de Rómulo Rosso, y también de alguna manera colocar en su propia medida, la de Aramendía, a las obras y a los artistas en el Salón Nacional. Esto es interesante porque esa forma de escritura de alguna manera la ubica justamente en el ámbito de la crítica, ¿no? Y es interesante también cómo utiliza en repetidas ocasiones la primera persona del plural, un juicio completamente envolvente, donde de alguna manera está incluyendo al lector. Estamos de acuerdo, nosotros. Exactamente, es bien interesante porque utiliza a la audiencia como si estuviéramos de acuerdo con ella. La hace, digamos, de una forma como universalizada, por decirlo de alguna manera. Y en este sentido, ella se aleja de principios periodísticos al no permitir que el lector se pueda hacer su propio juicio, sino incluirlo dentro de ella. Ahora, hay que aclarar que los textos de María Victoria cambian un poquito en extensión, pero la estructura sigue siendo la misma. Ella está escribiendo algunos para editorial, que son unos textos más bien cortos y sucintos y muy precisos, y los de lecturas dominicales, ella se puede extender, digamos, a hacer unas descripciones un poco más amplias. En cualquiera de los dos casos, pues nunca le faltarán contradictores, porque pues hay muchísimas tensiones en lo que ella va a referirse en estos textos. Hay tensiones particularmente de lo que representa un arte nacional y de lo que representa la tradición, y hay tensiones latentes sobre todo en los nuevos lenguajes. Volviendo a la pregunta por la crítica de arte, resulta significativo la realizada por Beatriz González. A propósito de lo que estás diciendo, claro, un artista joven para ese momento que está exponiendo, ¿cómo habrá recibido esa crítica de María Victoria? Explorando el contexto de esta crítica y cómo fue recibida, nos encontramos con Beatriz González como autora, precisamente mencionando no estar de acuerdo con la manera como la autora presentó la llegada del arte pop a Colombia. Y ahí podríamos preguntarnos cuáles fueron esos criterios que utilizó Beatriz González para criticar la crítica que María Victoria Aramendía estaba haciendo. Y eso pues precisamente es lo que desarrollamos en el capítulo del libro alrededor de esta autora. De este salón de 1966, no es un salón fácil, volvemos retomando otra vez a Ricardo Malagón y esta invitación a entender que cada crítica, no existe un modelo general, universal de crítica, sino que cada crítica en realidad es una experiencia. Tendríamos que preguntarnos precisamente eso que estabas diciendo, ¿quién es ese nosotros de María Victoria? Y seguramente sí existía un nosotros de María Victoria, ¿no? Ella está representando, la voz de María Victoria está representando seguramente a una audiencia, a unos lectores que se sienten identificados con ese cambio tan radical que se está dando. Recordemos que el Salón Nacional, este 18º Salón Nacional de Artistas, es el primero que se va a hacer se va a trasladar del Museo Nacional a la Biblioteca Luis Ángel Arango, en la misma página en la que circula este texto de panorama del 18º Salón, primera visión, entre ese marco de escritura sucinta, pero de tono editorial, de notas del arte, va a haber también otro artículo, explicación de los premios. Y lo interesante de esta relación en que en una misma página aparezcan esta crítica que acabamos de escuchar y una explicación de esos premios, nos habla un poco de que sí, en este contexto, estos nuevos lenguajes están todavía en debate.
y tendría toda la razón, específicamente lo que tiene que ver con el pop, pero claramente, como lo veíamos, la definición misma de pintura, creer que estos collages de cerámica de Beatriz Daza pues no podrían de ninguna manera ser entendidos como pintura, y menos lo de Bernardo Salcedo. Al respecto de esa explicación de los premios, Sonia Osorio, que va a ser otra de estas mujeres que, aunque es reconocida, escribía extensamente también sobre artes plásticas, le hace una entrevista a una de las jurados, que es Sofía Arboleda de Vega. Sofía Arboleda de Vega es otra de estas gestoras que vale la pena mencionar porque es una mujer formada, precisamente va a ser Sonia Osorio la que mencione esa formación, una mujer que ha estudiado en la Sorbona, que viene también de estudiar en la Universidad de Boston, que fue directora de Bellas Artes y de Extensión Cultural del Valle, a la que Sonia Osorio le pregunta por estos premios y como cuáles fueron esos criterios que estaban utilizando y cómo entiende precisamente ella esa llegada de ese tipo de modernidad a Colombia, siendo una mujer que viajaba entre la Bienal de Sao Paulo y que acababa de pasar también por algunas importantes exposiciones en Nueva York. Sofía Arboleda responde y una de los argumentos que nos parecían muy interesantes de mencionar es que ella menciona que acababa de pasar precisamente por Estados Unidos y que se encuentra con una exposición de un tal Edward Kinholz que utiliza maniquís y que utiliza algunos elementos escenográficos que para ella merecen el calificativo de pornográficos. Entonces también, de nuevo, ahí hay un nosotros que se configura alrededor de lo que está cambiando sustancialmente en este año 66. 66 era clave porque venimos de un salón del 65 donde todavía se está presentando otro tipo de pintura asociado a neofiguración y en cambio acá nos estamos encontrando con estos nuevos lenguajes que están articulando otras maneras de entender lo pictórico, lo escultórico y todas sus posibles combinaciones. Terminar diciendo que a Sofía Arboleda de Vega la despide Sonia Osorio diciéndole que está muy afanada, que tiene que ir a terminar de hacer manjares, porque parece ser que además de gestora y esta mujer tan preparada, también era una especialista en cocina. Y termina esta mujer diciéndole que espera que ese manjar suculento, tan complicado como el de ser jurado del Salón Nacional, pues que produzca rápidamente sus resultados. Entonces, después de presentarla como una intelectual, como una mujer preparada, que tiene todos los argumentos para ser la única mujer jurado entre este 18º Salón Nacional, la despide invitándola a que vuelva otra vez a sus peroles y a sus sartenes. Este podcast se realiza gracias al Programa Distrital de Estímulos del Instituto Distrital de Artes y Dartes, como parte de la Beca de Investigación en Artes Plásticas y Visuales 2023. Investigación de Isabel Cristina Díaz y Paula Matiz, con la tutoría de Ruth Acuña. Asistentes de investigación Lorena Molina y Dana Camacho, con el apoyo de Gabriela Díaz y Mónica Pardo. La grabación, edición, masterización y música estuvo a cargo de Inman Music. Diseño gráfico José Ruiz. Somos Isabel Cristina Díaz y Paula Matiz en Escritoras Ocultas.